Evangelio de hoy. Martes 26 de agosto del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 23, versículo 23 al 26. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque diezman la menta, el eneldo y el comino, pero dejan de lado lo más importante de la ley: la justicia, la misericordia y la fidelidad. Estos eran los que debían practicar sin omitir aquellos guías ciegos que cuelan el mosquito y tragan el camello. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, limpian el exterior del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y desenfreno. Fariseo ciego, limpia primero el interior del vaso, para que también su exterior quede limpio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La crítica de Jesús a la religiosidad superficial. El pasaje de Mateo es una de las denuncias más claras y poderosas que Jesús hace a la religiosidad superficial de los fariseos y escribas. ¿Quiénes? A pesar de su cumplimiento rígido de las leyes, descuidan lo más importante: la justicia, la misericordia y la fe. Jesús no cuestiona la observancia de la ley en sí misma, sino la forma en que los líderes religiosos de su tiempo la interpretan y aplican. Su reproche es profundamente relevante para nuestra vida cristiana hoy, pues nos invita a reflexionar sobre cómo vivimos nuestra fe y si realmente estamos priorizando lo que es esencial en la vida espiritual, o si estamos cayendo en la trampa de una religiosidad vacía que busca solo la apariencia y el reconocimiento, la superficialidad en el cumplimiento de la ley. Jesús comienza criticando a los fariseos por su falta de coherencia entre lo que dicen y lo que hacen. Ellos se preocupan por el cumplimiento meticuloso de los pequeños detalles de la ley, como el diezmo de las hierbas más pequeñas, como el comino y el anís. Pero olvidan lo más importante: la justicia, la misericordia y la fe. Este reproche pone en evidencia una tendencia que puede manifestarse en nuestra vida cristiana: centrarnos tanto en los rituales, las normas y las prácticas externas, que olvidamos lo que realmente da sentido a estas prácticas. El diezmo, la oración, la asistencia a la misa y otros actos de piedad son importantes, pero solo tienen valor si están acompañados de una vida de justicia, compasión y amor hacia los demás. Jesús nos recuerda que la vida cristiana no se mide por el cumplimiento formal de las reglas, sino por la transformación del corazón, que debe acompañar esas acciones externas. La verdadera piedad no se refleja solo en lo que hacemos en público, sino en cómo vivimos nuestra vida diaria, en nuestras relaciones con los demás, en nuestro trato con los pobres y en cómo buscamos la justicia y la paz en nuestra sociedad. El equilibrio entre las pequeñas y grandes obras de la ley. El problema no radica en el cumplimiento de los pequeños detalles de la ley, sino en ponerlos por encima de las grandes demandas del Evangelio. Jesús no condena el hecho de que los fariseos den el diezmo de sus hierbas, pero les muestra que deben tener en cuenta también lo que es más importante en la ley. Los detalles no deben ser ignorados, pero nunca a costa de lo que es esencial. La ley debe ser vivida en su totalidad, no solo en sus aspectos más visibles, sino en su profundidad.
que exige justicia, misericordia y fe. Vivir una fe completa es encontrar un equilibrio entre lo pequeño y lo grande, entre la práctica religiosa externa y la conversión del corazón. No podemos caer en el error de valorar más el acto visible y formal, mientras descuidamos la verdadera intención detrás de esas acciones. El diezmo y otras prácticas de piedad son medios para vivir la justicia y la misericordia de Dios, pero no pueden sustituir la autenticidad del amor hacia los demás y hacia Dios mismo. Si no vivimos la esencia de lo que nos enseña el Evangelio, nuestra religiosidad se vuelve vacía, como una cáscara sin el interior que le da vida. La verdadera justicia, misericordia y fe. Jesús señala tres grandes virtudes que deben ser el fundamento de toda práctica religiosa: la justicia, la misericordia y la fe. La justicia que Dios espera de sus seguidores no es simplemente una cuestión de cumplir con la ley, sino de buscar el bien de los demás, especialmente de los más vulnerables. Esta justicia es una justicia que va más allá de la observancia externa de las reglas. Es una justicia que busca la equidad, la solidaridad y el bienestar de todos, sin importar su estatus social o económico. La misericordia, por otro lado, es un corazón dispuesto a perdonar, a ser compasivo, a ayudar a aquellos que lo necesitan, sin esperar nada a cambio. La misericordia de Dios, que hemos recibido con generosidad, debe ser el modelo de nuestra misericordia hacia los demás. Finalmente, la fe es la confianza total en Dios, que nos lleva a vivir según sus mandamientos no como una carga, sino como una respuesta de amor a su gracia. Esta fe se refleja en la forma en que tratamos a los demás, en cómo buscamos su bien, en cómo defendemos la verdad y la justicia. La fe, cuando es genuina, no puede separarse de la acción. La verdadera justicia, misericordia y fe son los tres pilares sobre los cuales se debe edificar nuestra vida cristiana. Y cuando estos están ausentes, nuestra religiosidad se convierte en una fachada vacía de verdadero amor y compromiso con Dios. La crítica a la pureza exterior y la corrupción interior. Jesús también compara a los fariseos con sepulcros blanqueados, bellos por fuera, pero llenos de impureza por dentro. Esta imagen es poderosa, porque nos recuerda que la apariencia exterior no es suficiente para Dios. Lo que importa es lo que hay en el corazón, lo que no se ve, pero ¿qué es lo que realmente define quiénes somos ante Dios? La pureza exterior, como el blanqueo de un sepulcro, puede engañar a los demás, pero no engaña a Dios. Jesús no está diciendo que debamos ignorar el comportamiento exterior, sino que no podemos reducir nuestra relación con Dios a una cuestión de apariencias. Las buenas acciones, las prácticas religiosas y el comportamiento moral deben surgir de una transformación interna, de un corazón limpio y humilde que busca agradar a Dios. Si nuestra vida cristiana se limita a la apariencia, si nos centramos solo en lo que los demás ven, estamos perdiendo de vista el propósito verdadero de nuestra fe. La verdadera pureza se cultiva desde el interior, en la sinceridad de nuestra relación con Dios, y en la autenticidad de nuestro amor y servicio a los demás. La limpieza exterior no puede reemplazar la pureza de corazón que Dios desea en sus seguidores.
Jesús nos llama a ser íntegros. No solo en nuestra conducta, sino también en nuestra disposición interior a seguirlo con sinceridad. El contraste entre la apariencia y la realidad. El Evangelio nos invita a cuestionar si estamos buscando la aprobación humana o si realmente deseamos agradar a Dios. Los fariseos y los escribas querían ser reconocidos por su devoción religiosa y su cumplimiento de la ley. Pero Jesús les muestra que la verdadera devoción no se mide por los elogios de los demás, sino por el amor genuino que ponemos en nuestras acciones. La realidad interior debe coincidir con la exterior. De lo contrario, corremos el riesgo de vivir una vida dividida, en la que nos mostramos de una manera ante los demás, pero somos de otra ante Dios. Esta división es la raíz de la hipocresía, que es uno de los mayores males que afectan a la vida cristiana. La hipocresía es vivir según una norma externa que no se corresponde con el interior. Y es justamente lo que Jesús denuncia en los fariseos. La autenticidad en la vida cristiana requiere que nuestra fe se refleje de manera coherente en nuestras palabras, acciones y actitudes, y que nuestra vida esté alineada con los valores del Evangelio. No podemos vivir para impresionar a los demás ni para ser vistos como buenos o piadosos. Debemos vivir para agradar a Dios, dejando que su amor y su verdad nos transformen desde el interior. El llamado a una conversión auténtica. La invitación de Jesús en este pasaje es clara. Debemos buscar una conversión auténtica, que no se limite a cambiar lo que hacemos por fuera, sino que implique una transformación completa del corazón. La verdadera conversión es un cambio profundo que afecta todas las áreas de nuestra vida. Nuestras actitudes, nuestras motivaciones, nuestras relaciones y nuestra forma de ver el mundo. Jesús nos invita a mirar más allá de las apariencias y a permitir que su gracia transforme nuestro interior, para que nuestras acciones reflejen la verdad del Evangelio. Una conversión auténtica no se mide por el cumplimiento externo de la ley, sino por el amor que brota de un corazón purificado por el Espíritu Santo. Cuando experimentamos esta conversión, nos volvemos más compasivos, más justos y más dispuestos a servir a los demás. Y nuestras acciones son una verdadera expresión de nuestra fe. La invitación de Jesús es a una vida de integridad, donde la fe se vive desde el interior y se refleja en todas nuestras acciones, sin distinción entre lo público y lo privado. Es solo en este tipo de conversión que podemos llegar a ser verdaderos discípulos de Cristo, viviendo una vida coherente con el Evangelio, desde lo más profundo de nuestro ser. El llamado a la sinceridad en la vida cristiana. A lo largo de su vida, Jesús siempre mostró la importancia de la sinceridad, tanto en la relación con Dios, como en las relaciones con los demás. En este pasaje, nos invita a examinar nuestras intenciones más profundas y a vivir de acuerdo con una fe que no sea solo superficial. La sinceridad es el fundamento de toda verdadera transformación espiritual. Si buscamos agradar a Dios solo para que otros nos vean, estamos vaciando nuestra vida de su verdadero propósito. Jesús nos recuerda que la verdadera religiosidad no es aquella que se muestra para obtener reconocimiento, sino aquella que brota de un corazón humilde y sincero, que se entrega a Dios, sin esperar nada a cambio. Vivir en sinceridad con Dios y con los demás nos lleva a un camino de autenticidad,
donde no tememos mostrar nuestras vulnerabilidades y nuestra necesidad de su gracia. La sinceridad no solo implica ser honestos en nuestras palabras, sino también en nuestras acciones y decisiones diarias. Un corazón sincero es aquel que busca la verdad y que está dispuesto a cambiar, incluso cuando es difícil o incómodo. Jesús nos invita a que nuestra fe sea más que un acto externo. Debe ser una transformación interna que se refleje en cada aspecto de nuestra vida. El peligro de las obras vacías. Un tema recurrente en los evangelios es el peligro de realizar obras vacías. Aquellas que, aunque pueden parecer buenas por fuera, no tienen el poder de transformar el corazón, ni de impactar verdaderamente a los demás. Las obras vacías son aquellas que se hacen para impresionar a otros o para sentir que estamos cumpliendo con una obligación religiosa, sin que haya un cambio genuino en nuestra vida. Jesús critica a los fariseos porque, a pesar de su aparente devoción, su corazón seguía siendo insensible a las necesidades de los demás. Las obras que Jesús valora son aquellas que provienen de un corazón dispuesto a amar, a perdonar y a buscar la justicia. Este tipo de obras no son realizadas para recibir aplausos, sino porque son la expresión de una vida transformada por el amor de Dios. Las obras vacías, por otro lado, no tienen poder para cambiar nada ni a nadie. Jesús nos llama a evitar caer en la trampa de hacer cosas solo para aparentar. Porque estas acciones no tienen valor en el reino de Dios. Las obras que valen son aquellas que nacen de un corazón sincero y humilde, dispuesto a hacer el bien no por reconocimiento, sino por amor a Dios y a los demás. La transformación comienza en el interior. El Evangelio según Mateo, en estos versículos, enfatiza una verdad fundamental. La verdadera transformación comienza desde el interior. Jesús nos muestra que la limpieza de las manos o la apariencia externa no son suficientes. Es el corazón lo que Dios realmente mira. La verdadera conversión y el verdadero cambio de vida no se logran a través de prácticas externas o la observancia de reglas, sino por la transformación del corazón. Es fácil caer en la tentación de centrarnos en lo exterior, porque eso es lo que los demás pueden ver. Pero Jesús nos desafía a mirar dentro de nosotros mismos y a trabajar en lo que realmente importa: la purificación de nuestro corazón. La vida cristiana comienza con una disposición interior de conversión, en la que reconocemos nuestras faltas, nuestras debilidades y nuestras luchas. Solo cuando permitimos que Dios transforme nuestro interior podemos esperar que nuestras acciones externas reflejen la autenticidad de nuestra fe. Esta transformación interior es un proceso continuo, que requiere humildad, arrepentimiento y la constante ayuda del Espíritu Santo para purificar nuestros corazones. Vivir de acuerdo con la voluntad de Dios implica una renovación constante de nuestra mente y de nuestro espíritu, lo que se refleja, finalmente, en nuestras relaciones y en la forma en que vivimos nuestra vida cotidiana. La tentación de la autojustificación. Es fácil caer en la tentación de justificarnos ante Dios y ante los demás, especialmente cuando vivimos en una sociedad que valora tanto las apariencias. Los fariseos y escribas de la época de Jesús eran expertos en justificarse a sí mismos mediante una observancia rigurosa de las normas, mientras que sus corazones seguían siendo insensibles a la verdadera voluntad de Dios.
Jesús señala que la autojustificación, aunque pueda parecer adecuada a los ojos de los hombres, no tiene valor ante Dios. Vivir de esta manera es una forma de evitar el arrepentimiento y la verdadera conversión del corazón. La verdadera justicia ante Dios no depende de nuestros propios esfuerzos para justificar nuestras acciones, sino de la gracia que recibimos a través de Jesucristo. La autojustificación nos aleja de la humildad y de la verdadera apertura al perdón de Dios. Jesús nos llama a reconocer nuestras imperfecciones y a vivir en la verdad, dejando de lado las pretensiones y buscando una transformación genuina que solo Él puede darnos. Solo cuando dejamos de justificarnos y nos entregamos a su misericordia, podemos ser verdaderamente libres y vivir según su voluntad. La radicalidad del Evangelio. El Evangelio nos invita a vivir de una manera radicalmente diferente a la del mundo, mientras que el mundo nos enseña a buscar la aprobación de los demás, a enfocarnos en nuestra imagen y a perseguir el éxito personal. El llamado de Jesús es a vivir para Dios y para los demás, sin buscar recompensas humanas. La vida cristiana implica una conversión radical del corazón, un cambio en nuestra forma de pensar y vivir, que solo puede ser logrado mediante la gracia de Dios. Esta radicalidad no se trata de hacer cosas extremas, sino de vivir en coherencia con los valores del Evangelio, priorizando el servicio, la humildad y el amor por encima de todo. Jesús nos desafía a abandonar nuestra tendencia natural a buscar el reconocimiento, a vivir de acuerdo con las expectativas de los demás, y a vivir de una manera que refleje la verdad del Evangelio en todas las áreas de nuestra vida. Esta radicalidad es la que nos lleva a vivir una vida plena en Cristo, donde nuestra identidad no está definida por lo que otros piensan de nosotros, sino por el amor de Dios, que habita en nuestros corazones. La necesidad de vivir la fe con integridad. La integridad es un valor esencial en la vida cristiana. Y Jesús nos recuerda que nuestra vida debe ser una unidad entre lo que creemos y lo que practicamos. En este pasaje, Jesús señala la hipocresía de aquellos que se preocupan únicamente de las apariencias y de cumplir con detalles externos, sin que haya una verdadera transformación interior. La integridad se basa en vivir de manera coherente, donde nuestros pensamientos, palabras y acciones estén alineados con lo que proclamamos como nuestra fe. Esta coherencia es vital, porque de lo contrario, nuestra vida cristiana se convierte en una farsa, un espectáculo vacío de lo que realmente importa. Jesús nos desafía a ser personas íntegras, en las cuales lo que somos por dentro se refleja en lo que hacemos por fuera. En la vida cristiana, no se trata solo de hacer lo correcto cuando alguien nos observa, sino de vivir según los principios del Evangelio en todo momento, en lo secreto y en lo público. La integridad no busca aplausos ni reconocimiento, sino que se basa en el deseo sincero de agradar a Dios y de vivir conforme a su voluntad, sin dobleces ni engaños. La responsabilidad personal en la vida cristiana. Este pasaje también nos recuerda que, como cristianos, tenemos una responsabilidad personal en la forma en que vivimos nuestra fe. No podemos dejar que las expectativas o los juicios de los demás determinen nuestra forma de vivir. Ni tampoco podemos basar nuestra vida cristiana
en lo que los demás esperan de nosotros. Jesús nos llama a ser responsables de nuestra relación con Dios. A buscar la justicia, la misericordia y la fe de manera personal. Y a no permitir que nuestras prácticas religiosas se conviertan en una rutina vacía. La responsabilidad personal implica tomar decisiones conscientes para vivir según el Evangelio y ser conscientes de las consecuencias de nuestras acciones. Cada uno de nosotros es responsable de cómo vivimos nuestra fe, de si permitimos que nuestra vida sea transformada por el amor de Dios, o si simplemente cumplimos con lo mínimo. No podemos echarle la culpa a otros por nuestra falta de coherencia o por nuestra religiosidad superficial. Debemos ser valientes en nuestra conversión personal y tener la determinación de seguir a Cristo en todos los aspectos de nuestra vida, sin excusas ni justificaciones. La búsqueda de una relación auténtica con Dios. La relación con Dios debe ser el centro de nuestra vida cristiana. Sin embargo, a menudo nos dejamos llevar por el cumplimiento de rituales o la búsqueda de la aprobación externa, olvidando lo más importante: conocer a Dios de manera personal y vivir en comunión con Él. Jesús nos desafía a centrarnos en la relación con Dios, más que en las expectativas de los demás. Esta relación auténtica con Dios debe ser el motor de nuestra vida cristiana. La oración, la lectura de la Biblia y la participación en los sacramentos no deben ser actos formales, sino momentos de encuentro personal con Dios, en los que buscamos vivir en su presencia y dejar que su Espíritu nos guíe. La verdadera religiosidad surge de una relación profunda con Dios, que transforma nuestro corazón y nos motiva a vivir de acuerdo con su voluntad. Solo cuando cultivamos esta relación de manera auténtica, podemos esperar que nuestras obras sean verdaderamente cristianas y reflejen el amor de Dios. La vida cristiana como un testimonio. Nuestra vida cristiana debe ser un testimonio visible de la gracia de Dios. No podemos vivir nuestra fe de manera privada y aislada, sin que nuestra vida muestre los frutos de la conversión que hemos experimentado. Jesús nos llama a ser luz del mundo, a que nuestras acciones y decisiones reflejen la verdad del Evangelio. Cuando vivimos ese de manera auténtica, nuestro testimonio tiene el poder de impactar a los demás y de llevarlos a Cristo. El testimonio cristiano no se basa en palabras vacías, sino en la consistencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Vivir como discípulos de Cristo significa ser coherentes con el mensaje del Evangelio en cada área de nuestra vida, desde el hogar hasta el lugar de trabajo, pasando por nuestras interacciones con la sociedad. Si nuestro testimonio no refleja la gracia y la misericordia de Dios, corremos el riesgo de que nuestra fe se vuelva ineficaz y que nuestra influencia sobre los demás sea mínima. Por lo tanto, nuestra vida debe ser un reflejo genuino del amor que hemos recibido de Dios y un testimonio viviente de su poder transformador. La importancia de la humildad. La humildad es un tema central en las enseñanzas de Jesús y es esencial para vivir de acuerdo con los principios del Evangelio. En este pasaje, Jesús subraya que el que quiera ser grande debe ser servidor de los demás. La humildad no significa debilidad, sino una disposición interior para poner a los demás por encima de uno mismo y reconocer que todo
Lo que somos y tenemos proviene de Dios. Vivir con humildad implica reconocer nuestras limitaciones y nuestra necesidad de la gracia divina. Jesús nos muestra que la verdadera grandeza en el reino de Dios no está en la búsqueda del poder o el reconocimiento, sino en la capacidad de servir con amor y sacrificio. La humildad también nos lleva a vivir sin pretensiones, sin buscar ser vistos o alabados por los demás, y a poner todo lo que somos al servicio del amor y la justicia. La humildad es, por tanto, una de las virtudes más poderosas que podemos cultivar en nuestra vida cristiana, porque nos acerca más a Cristo y nos permite vivir su amor de manera más auténtica. La crítica a la religiosidad superficial. Jesús critica duramente la religiosidad superficial de los fariseos, que se preocupan por los detalles externos pero descuidan lo más importante: el corazón. La religiosidad superficial es aquella que se limita a cumplir con normas y ritos, sin que haya una verdadera transformación interna. Jesús nos desafía a no caer en esta trampa, sino a vivir nuestra fe desde el corazón, buscando agradar a Dios en lo profundo de nuestro ser. La religiosidad que no nace de un corazón transformado por la gracia de Dios no tiene poder para cambiar nuestras vidas ni la vida de los demás. Si nuestras prácticas religiosas no están acompañadas de amor, justicia y misericordia, corremos el riesgo de caer en la hipocresía, donde nuestra apariencia no refleja lo que realmente hay en nuestro interior. Jesús nos invita a una religiosidad auténtica, en la que nuestras acciones se basen en el amor y en el servicio a los demás, y no solo en cumplir con normas externas, para ser vistos por los demás. El peligro de la vanidad. La vanidad es otro peligro que Jesús señala en los fariseos, quienes se esforzaban por ser reconocidos y elogiados por su observancia de la ley. La vanidad nos lleva a vivir para la aprobación de los demás, buscando constantemente ser vistos y alabados por nuestras buenas acciones. Jesús nos recuerda que el verdadero valor de nuestras acciones no está en la gloria humana, sino en agradar a Dios. Vivir buscando reconocimiento puede hacernos perder de vista lo que realmente importa: el servicio humilde y desinteresado a los demás. La vanidad nos aleja del verdadero propósito de la vida cristiana, que es vivir para la gloria de Dios, y no para nuestra propia fama. Jesús nos llama a vivir con humildad y a evitar que el deseo de reconocimiento nos desvíe del camino de la verdadera grandeza en su reino. Cuando servimos a los demás con un corazón puro, sin esperar nada a cambio, reflejamos el amor incondicional de Cristo y encontramos nuestra verdadera satisfacción en el servicio, no en la alabanza humana. La necesidad de la purificación constante. Este pasaje nos recuerda que la vida cristiana es un proceso de purificación constante. A medida que nos acercamos más a Dios, vamos reconociendo las áreas de nuestra vida que necesitan ser transformadas y purificadas. Esta purificación no es algo que ocurre de manera instantánea, sino que es un proceso continuo en el que dejamos que Dios trabaje en nuestro interior. Vivir en constante purificación significa estar dispuestos a reconocer nuestras imperfecciones, a arrepentirnos cuando nos desviamos del camino y a permitir que el Espíritu Santo nos guíe hacia una vida más plena. La purificación constante nos ayuda a mantener una actitud humilde, reconociendo
que siempre estamos en proceso de conversión y que nuestra vida cristiana nunca estará completamente libre de imperfecciones. Sin embargo, a través de esta purificación continua, podemos llegar a ser cada vez más semejantes a Cristo, viviendo con mayor autenticidad y generosidad. La necesidad de la conversión diaria. La conversión no es un evento único, sino un proceso continuo que debe ocurrir en nuestra vida todos los días. Cada día nos enfrentamos a nuevas oportunidades para renovar nuestra relación con Dios, para vivir de acuerdo con sus principios y para dejar que Él purifique nuestro corazón. Jesús nos invita a seguirle no solo en los momentos de fervor religioso, sino también en los momentos cotidianos, cuando enfrentamos las tentaciones y desafíos de la vida. La conversión diaria es una decisión consciente de seguir a Cristo en todo lo que hacemos, desde nuestras decisiones más pequeñas hasta las más grandes. Es una disposición constante a cambiar, a dejar atrás lo que nos aleja de Dios y a abrazar lo que nos acerca más a Él. Vivir una conversión diaria requiere humildad, porque debemos reconocer que siempre necesitamos crecer y aprender en nuestra vida cristiana. Si buscamos una conversión continua, nos alejamos de la complacencia espiritual y nos mantenemos abiertos a la acción del Espíritu Santo, quien nos guía hacia la plenitud del amor de Dios. Esta conversión nos transforma gradualmente, ayudándonos a vivir con más paz, alegría y amor, reflejando la luz de Cristo en el mundo. El desafío de la coherencia entre lo interno y lo externo. Uno de los mayores desafíos para los cristianos es vivir en coherencia entre lo que somos por dentro y lo que mostramos por fuera. Jesús nos llama a ser íntegros, a que nuestras palabras y acciones reflejen la verdad que llevamos en el corazón. La coherencia es esencial para una vida cristiana auténtica. ¿Por qué? Si nuestras prácticas religiosas solo son una fachada sin el respaldo de una conversión genuina, entonces nuestra fe se vuelve ineficaz. Vivir con coherencia significa que nuestras intenciones y nuestros actos están alineados con el amor de Dios, sin duplicidad ni engaños. El peligro de la hipocresía radica en que nos enfocamos tanto en lo que los demás ven, que olvidamos que Dios mira lo que hay en lo más profundo de nuestro ser. Si no vivimos en coherencia con lo que proclamamos, corremos el riesgo de perder nuestra credibilidad como testigos de Cristo. Jesús nos llama a vivir una vida en la que nuestro interior y nuestro exterior estén alineados, para que nuestro testimonio sea verdadero y efectivo. Solo cuando vivimos con coherencia, mostrando el amor de Dios en todo lo que hacemos, podemos ser verdaderos discípulos y guiar a otros hacia el reino de Dios. El servicio desinteresado como camino de santidad. Jesús subraya en este pasaje que la verdadera grandeza en el reino de Dios no se encuentra en la búsqueda de poder o reconocimiento, sino en el servicio desinteresado. El servicio es el camino que nos lleva a la santidad, porque a través de él podemos experimentar la verdadera humildad y el amor incondicional que Dios nos llama a vivir. Vivir para los demás, sin esperar nada a cambio, es una forma de imitar a Cristo, quien vino no para ser servido, sino para servir. El servicio desinteresado implica poner a los demás por encima de uno mismo. Renunciar a nuestros propios deseos y necesidades, para ayudar a aquellos que más lo necesitan.
Este tipo de servicio no siempre es fácil, pero es el camino hacia la verdadera libertad, porque nos permite liberarnos del egoísmo y vivir conforme al corazón de Dios. Al servir a los demás con generosidad y amor, nos acercamos a la imagen de Cristo, quien se entregó completamente por nosotros. Jesús nos invita a vivir el servicio como un acto de adoración, en el cual encontramos nuestra verdadera satisfacción. Al seguir su ejemplo, el servicio desinteresado no busca recompensas terrenales, sino que refleja el amor de Dios y edifica el reino de los cielos en la tierra. Vivir de esta manera nos transforma en testigos del amor de Cristo y nos hace partícipes de su misión redentora en el mundo. El peligro de centrarse en lo externo. Una de las lecciones más claras de este pasaje es el peligro de centrarnos demasiado en lo externo, en lo visible, en lo que podemos mostrar a los demás. Jesús nos recuerda que lo que realmente importa es lo que ocurre en lo más profundo de nuestro ser. Si solo nos enfocamos en las apariencias y en cumplir con rituales sin una verdadera transformación interna, nuestra vida cristiana se convierte en una farsa. El cumplimiento exterior de la ley no tiene valor si no está respaldado por un corazón que busca sinceramente hacer la voluntad de Dios. En este sentido, el peligro de centrarse en lo externo es que nos hace perder de vista lo que Dios realmente valora: el amor, la justicia, la misericordia y la fe. Vivir solo para impresionar a los demás nos aleja del verdadero propósito de la vida cristiana, que es amar a Dios y a los demás con un corazón puro y sincero. Jesús nos invita a buscar lo que es invisible a los ojos humanos, a cultivar un corazón que viva en su presencia y que refleje su amor en todas nuestras acciones, sin importar si otros nos ven o no. La verdadera vida cristiana es una vida interna que se refleja en lo externo, pero que no depende de la aprobación humana. La fidelidad a Dios en lo pequeño. La fidelidad a Dios no solo se expresa en los grandes actos de servicio, sino también en las pequeñas decisiones cotidianas. Vivir de acuerdo con los principios del Evangelio se refleja en cómo tratamos a los demás, en cómo vivimos nuestra vida diaria, en cómo tomamos decisiones en nuestras relaciones, trabajo y descanso. Las pequeñas decisiones son las que forman nuestro carácter y nuestra fidelidad a Dios. Y muchas veces es en estas situaciones cotidianas donde podemos demostrar nuestro amor por Él. Jesús nos enseña que la fidelidad no se mide solo por las grandes obras visibles, sino también por cómo vivimos en lo secreto, por cómo tratamos a los más pobres, a los más vulnerables, a los que no pueden devolver lo que hacemos por ellos. La fidelidad a Dios requiere que le demos lo mejor de nosotros mismos en cada momento, en cada acción, en cada palabra. Si somos fieles en lo pequeño, también seremos fieles en lo grande. Porque la fidelidad a Dios no depende de las circunstancias, sino de un corazón dispuesto a seguir su voluntad en todas las áreas de nuestra vida. La importancia de la oración y la reflexión. La oración es la herramienta principal que nos permite acercarnos a Dios y cultivar una vida cristiana auténtica. Jesús enseñó a sus discípulos la importancia de la oración constante, no solo como un rito,
sino como un medio de conexión profunda con el Padre. La reflexión diaria sobre nuestras acciones, pensamientos y palabras es esencial para vivir con coherencia y autenticidad. Sin la oración y la reflexión, corremos el riesgo de caer en la rutina y en la hipocresía, viviendo una fe vacía y sin poder transformador. La oración nos permite estar en sintonía con Dios, escuchar su voz y recibir la gracia necesaria para vivir de acuerdo con su voluntad. Es en la oración que encontramos la fuerza para servir a los demás, la paz para enfrentar las dificultades y la sabiduría para tomar decisiones alineadas con el Evangelio. Jesús nos invita a vivir una vida de oración continua, en la que podamos cultivar una relación personal con Dios y permitir que su Espíritu nos guíe en cada paso que damos. La invitación a la paz interior. Vivir de acuerdo con el Evangelio nos lleva a experimentar una paz interior profunda. Esta paz no depende de las circunstancias externas, sino de la certeza de que estamos viviendo en armonía con la voluntad de Dios. Cuando vivimos con integridad, autenticidad y humildad, podemos experimentar la paz que solo viene de Dios. Jesús nos llama a dejar de lado las preocupaciones y los miedos que nos impiden vivir con libertad y gozo. La paz interior es el fruto de una vida cristiana vivida en coherencia con los principios del Evangelio, en la que buscamos agradar a Dios y servir a los demás con amor. Esta paz nos da la fuerza para enfrentar los desafíos de la vida con esperanza, sabiendo que, a pesar de las dificultades, estamos siguiendo el camino que Jesús nos ha mostrado. Vivir en paz interior es una señal de que estamos siendo transformados por la gracia de Dios y que estamos viviendo en la verdad del Evangelio. La importancia de la humildad en la vida cristiana. La humildad es el pilar sobre el cual se construye una vida cristiana genuina. Jesús, al tomar la posición de un siervo y servir a los demás, nos muestra que la verdadera grandeza en el reino de Dios no está en la acumulación de poder o prestigio, sino en la disposición a bajar de nuestro pedestal y ponernos al servicio de los demás. La humildad no significa debilidad ni sumisión, sino una actitud de corazones abiertos, que reconocen su dependencia total de Dios. Cuando vivimos con humildad, no buscamos ser reconocidos por nuestras buenas acciones, sino que lo hacemos como una respuesta natural a la gracia que hemos recibido. Jesús nos invita a vivir de esta manera, no porque sea fácil, sino porque es el camino que nos lleva a la verdadera libertad y a una vida llena de propósito. La humildad nos libera del peso de las expectativas externas y nos ayuda a vivir de manera auténtica, sin pretensiones ni comparaciones. Este tipo de humildad nos ayuda a amar sin reservas, a perdonar sin rencor y a servir sin esperar nada a cambio. En nuestra vida diaria, cada acto de humildad es un paso hacia una mayor semejanza con Cristo, quien se humilló por nosotros hasta la muerte en la cruz. La belleza de una fe sin adornos. Una fe verdadera. Como nos enseña este pasaje, es una fe que no necesita adornos ni demostraciones externas para ser válida. La fe no es algo que se pueda medir por lo visible, sino por lo invisible, por la sinceridad del corazón. Jesús nos muestra que lo que realmente importa es lo que no se ve.
La pureza de nuestras intenciones. La profundidad de nuestro amor por Dios. Y nuestra disposición a vivir según su voluntad. Cuando nuestra fe es auténtica, no necesitamos ser alabados ni reconocidos. Nuestras obras hablan por sí mismas. La belleza de una fe sin adornos es que se basa en lo que es eterno, en lo que Dios valora por encima de todo. No se trata de cumplir con normas o tradiciones para impresionar a los demás, sino de vivir una vida transformada que irradia la verdad de Cristo. Al poner nuestra fe en acción de manera desinteresada y sin buscar reconocimiento, demostramos que nuestra relación con Dios es lo único que nos importa realmente. Esta fe genuina es la que atrae a otros a Cristo, porque no está basada en lo efímero ni en lo superficial, sino en el amor inmenso de Dios. La transformación desde el interior hacia el exterior. Este pasaje también nos recuerda que la verdadera transformación en Cristo comienza en el interior y se refleja en lo exterior. Las acciones externas, si no están acompañadas de un cambio profundo en el corazón, pierden su significado y no producen frutos duraderos. Jesús nos enseña que el proceso de santificación no comienza con lo que hacemos, sino con lo que somos. Con un corazón dispuesto a ser transformado por Él. La verdadera conversión es aquella que empieza en lo más profundo de nuestro ser y se extiende a cada área de nuestra vida, desde nuestras relaciones hasta nuestras decisiones cotidianas. No basta con seguir reglas o normas religiosas. Necesitamos un cambio profundo en el corazón, que nos haga amar a Dios con todo nuestro ser y a nuestro prójimo, como a nosotros mismos. Solo entonces nuestras acciones reflejarán la luz de Cristo y se convertirán en verdaderos actos de amor y justicia. La transformación que Jesús nos ofrece es una transformación integral, que afecta nuestra mente, nuestras emociones, nuestras relaciones y nuestras acciones. Vivir para la gloria de Dios. Uno de los grandes desafíos de la vida cristiana es recordar que no vivimos para nuestra propia gloria, sino para la gloria de Dios. En este pasaje, Jesús nos advierte contra el orgullo y la búsqueda de reconocimiento humano, que son distracciones que nos alejan de lo que realmente importa. Vivir para la gloria de Dios. Cuando vivimos para la gloria de Dios, nuestras acciones se convierten en un acto de adoración, independientemente de si otras personas lo notan o no. Vivir de esta manera significa que todo lo que hacemos está enfocado en honrar a Dios y en servir a los demás con humildad y amor. No se trata de hacer cosas buenas para que nos alaben, sino de hacerlas por el amor que tenemos a Dios y al prójimo. Jesús nos llama a vivir sin egoísmo, sin buscar beneficios personales, y a entender que nuestra vida tiene un propósito mucho más grande: dar gloria a Dios con cada pensamiento, palabra y acción. Esta es la verdadera forma de vivir en el reino de Dios, en la que nos olvidamos de nosotros mismos y nos enfocamos en ser instrumentos de su amor y misericordia. La pureza del corazón. La pureza del corazón es otro aspecto clave en la vida cristiana que Jesús resalta en este pasaje. Un corazón puro es aquel que está libre de la hipocresía, del egoísmo y de la vanidad.
Jesús no se conforma con una fe que sea simplemente externa, sino que busca un corazón limpio y sincero, que busque la verdad, que ame con sinceridad y que actúe con justicia. La pureza del corazón es la clave para vivir una vida cristiana auténtica, porque es desde el corazón que fluyen nuestras palabras y nuestras acciones. Jesús nos invita a purificar nuestros corazones a través del arrepentimiento, la oración y la meditación en su palabra. Solo cuando nuestro corazón está limpio podemos ver a Dios, como nos promete en las bienaventuranzas. La pureza del corazón nos permite vivir con transparencia, sin dobles intenciones, y nos lleva a actuar con rectitud en todos los aspectos de nuestra vida. La práctica de la misericordia. La misericordia es uno de los valores más centrales del Evangelio. Jesús nos enseña que la verdadera religiosidad no se basa en la observancia estricta de reglas, sino en la capacidad de mostrar misericordia hacia los demás. Ser misericordioso significa perdonar, amar a los que nos han hecho daño y extender la gracia a aquellos que lo necesitan. La misericordia es una de las formas más claras en que reflejamos el amor de Dios en el mundo. Al vivir con misericordia, no solo seguimos el ejemplo de Cristo, sino que también participamos activamente en la construcción del reino de Dios en la tierra. Jesús no busca una fe que sea dura o excluyente, sino una fe que se extienda a todos, especialmente a los marginados, a los pobres y a los perdidos. La misericordia no es solo un acto aislado, sino una actitud constante de amor y compasión que debemos cultivar en nuestros corazones. Al ser misericordiosos, nos convertimos en instrumentos de la paz y la reconciliación, llevando la luz de Cristo a las sombras del mundo. La necesidad de la constante autoevaluación. Para vivir de manera coherente con el Evangelio, es esencial practicar una constante autoevaluación. Esto implica examinar regularmente nuestra vida, nuestras motivaciones y nuestras acciones para asegurarnos de que estamos viviendo de acuerdo con los principios que Jesús nos ha enseñado. La autoevaluación no debe ser un ejercicio de autocrítica destructiva, sino una oportunidad para reconocer nuestras debilidades y pedirle a Dios que nos transforme. Al hacer esto, nos mantenemos humildes y conscientes de que necesitamos la gracia de Dios en cada momento de nuestra vida. La autoevaluación también nos ayuda a identificar áreas de nuestra vida donde necesitamos crecer y mejorar, y nos motiva a seguir adelante en nuestro proceso de santificación. Jesús nos invita a ser sinceros con nosotros mismos, a no engañarnos con una religiosidad vacía, sino a vivir de manera auténtica y transformada. La invitación a ser sal de la tierra. En el Evangelio, Jesús nos llama a ser sal de la tierra, lo que implica tener un impacto real en el mundo. La sal no se ve, pero su presencia es esencial para dar sabor y preservar los alimentos. De manera similar, nuestra fe debe ser algo que, aunque no siempre se vea directamente, tenga un impacto transformador en las personas y situaciones que tocamos. Vivir como sal de la tierra significa no conformarnos con el estado de las cosas, sino ser una presencia activa que promueva la verdad, la justicia y la misericordia. A través de nuestras acciones y actitudes, debemos mostrar al mundo la luz de Cristo.
ofreciendo un testimonio de amor y esperanza en medio de la oscuridad. La sal también tiene un poder de preservación. Al vivir nuestra fe de manera auténtica, estamos preservando los valores del reino de Dios. En un mundo que muchas veces tiende a desviar esos principios. Por tanto, ser sal de la tierra no solo se refiere a ser un buen ejemplo, sino a ser activos en transformar lo que nos rodea a través del amor y el servicio. Si dejamos de ser sal, si perdemos nuestro sabor, entonces nuestra vida pierde su propósito y se vuelve inútil. Vivir de esta manera requiere valentía. Porque a menudo ser sal en un mundo que se aleja de los principios cristianos nos pone en oposición a las corrientes culturales dominantes. La luz del mundo. Además de ser sal, Jesús nos llama a ser la luz del mundo. La luz es un símbolo poderoso en el cristianismo, porque representa la verdad, la claridad y la guía. Vivir como luz en el mundo significa ser un reflejo de la verdad divina, mostrando a los demás el camino hacia Cristo. La luz no se oculta, sino que brilla para que todos puedan verla y beneficiarse de su claridad. En nuestra vida cristiana, debemos dejar que esa luz de Cristo brille a través de nuestras acciones, palabras y actitudes. La luz del cristiano tiene el poder de guiar a otros hacia la salvación, de iluminar las zonas oscuras de la vida humana y de brindar esperanza a aquellos que se sienten perdidos o desesperanzados. Vivir como luz implica no esconder nuestra fe o dejarla relegada a los espacios privados, sino mostrarla al mundo con valentía y amor. Jesús no nos llama a ser luz solo en momentos de dificultad, sino a ser luz constantemente, sin importar el entorno en el que nos encontremos. Ser luz no siempre es fácil, pero es la misión que Jesús nos encomienda. Porque al hacerlo, estamos participando activamente en su obra redentora. La paradoja de la grandeza. El Evangelio también nos presenta una paradoja, en el reino de Dios. La grandeza se alcanza a través del servicio. Jesús nos invita a cambiar la perspectiva del mundo, que busca el poder, el estatus y el reconocimiento, por una visión donde la verdadera grandeza se encuentra en servir a los demás. El mayor ejemplo de esta paradoja es la vida misma de Jesús, quien siendo Dios, se hizo siervo de todos. Él lavó los pies de sus discípulos. Les enseñó a amar incluso a los enemigos y dio su vida en sacrificio por la humanidad. Este ejemplo radical desafía nuestra comprensión del éxito y nos llama a seguir un camino de humildad y servicio. Jesús nos muestra que la verdadera grandeza no depende de nuestra posición, sino de nuestra disposición a servir con amor y generosidad. Vivir en el reino de Dios implica invertir los valores del mundo y entender que el verdadero poder y la verdadera influencia vienen del servicio desinteresado. Al adoptar esta perspectiva, nos liberamos de la necesidad de reconocimiento humano y encontramos una mayor satisfacción al ver cómo nuestras acciones pueden transformar vidas y corazones. La importancia de la justicia. Jesús también subraya la importancia de la justicia en nuestra vida cristiana. No se trata solo de vivir de acuerdo con las leyes, sino de trabajar activamente por la justicia, especialmente para los más vulnerables. La justicia no es solo una cuestión de dar a cada quien lo que le corresponde,
sino de asegurarnos de que las estructuras sociales reflejan los principios del reino de Dios, que son la equidad, la dignidad y el respeto hacia todos los seres humanos. Jesús nos llama a ser defensores de los derechos de los oprimidos, a ser voz de los que no tienen voz y a luchar por un mundo más justo. La justicia cristiana también está marcada por la misericordia, porque sabemos que la gracia de Dios nos ha alcanzado a nosotros a pesar de nuestras imperfecciones. Y por eso debemos extender esa misma gracia a los demás. Practicar la justicia en nuestra vida diaria implica tomar decisiones que promuevan la paz, el respeto y el bienestar de todos, especialmente de aquellos que sufren. Vivir en justicia es un acto de amor y compasión, porque refleja el corazón de Dios, que desea que todos vivan con dignidad y sin injusticia. La necesidad de un corazón puro. La pureza de corazón es fundamental para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Jesús enseña que bienaventurados son los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Un corazón puro es aquel que está libre de hipocresía, de malicia y de egoísmo. La pureza no se refiere solo a la ausencia de pecado, sino a un corazón que está completamente rendido a Dios, buscando hacer su voluntad en todo momento. Vivir con pureza de corazón significa vivir con integridad, sin divisiones internas que nos aparten de lo que sabemos que es bueno y justo. Este tipo de pureza se refleja en nuestras acciones y actitudes hacia los demás, porque el amor puro no busca nada a cambio, sino que se da libremente. La pureza de corazón también implica que no vivimos para agradar a los hombres, sino que buscamos agradar a Dios en todo lo que hacemos. La pureza de corazón es un don de Dios, que solo puede ser alcanzado a través de la acción del Espíritu Santo en nosotros, que nos limpia y nos transforma cada día. Cuando vivimos con un corazón puro, somos capaces de ver la vida con los ojos de Cristo, reflejando su amor y su verdad en todo lo que hacemos. La paciencia en el proceso de santificación. La santificación es un proceso largo y a menudo desafiante, que requiere de paciencia. Jesús nos enseña que el camino hacia la perfección es un viaje, no un destino inmediato. La paciencia es crucial en este camino, porque nos permite esperar con esperanza, incluso cuando no vemos los frutos inmediatos de nuestras acciones o decisiones. La santificación no significa que seremos perfectos de inmediato, sino que nos esforzamos cada día por ser más como Cristo, aceptando nuestras imperfecciones y buscando la gracia de Dios para mejorar. La paciencia también nos enseña a confiar en los tiempos de Dios, entendiendo que su obra en nosotros se lleva a cabo poco a poco, de acuerdo con su voluntad perfecta. A veces, el proceso de santificación implica atravesar pruebas y dificultades. Pero esas experiencias nos enseñan a depender más de Dios y a desarrollar una mayor fortaleza en la fe. La paciencia nos ayuda a vivir con la esperanza de que, al final, seremos transformados a la imagen de Cristo, y que cada paso que damos en ese camino tiene un propósito eterno. La importancia de la fraternidad cristiana. Vivir en fraternidad es un aspecto central de la vida cristiana. Jesús nos llama a ser una comunidad unida, donde el amor, el apoyo y la comprensión mutua sean los pilares de nuestra convivencia. La fraternidad cristiana implica que nos ayudemos
unos a otros en el camino de la fe, orando, sirviendo y creciendo juntos en el amor de Dios. Vivir en fraternidad también significa reconocer las necesidades de los demás y estar dispuestos a compartir lo que tenemos, no solo en términos materiales, sino también en tiempo, energía y recursos emocionales. En una comunidad cristiana genuina, no hay lugar para la competencia o la envidia, sino que todos nos apoyamos mutuamente, sabiendo que juntos formamos el cuerpo de Cristo. Jesús nos mostró cómo vivir en fraternidad cuando, a pesar de las diferencias, reunió a un grupo de personas de diversas procedencias y les enseñó a vivir como una familia, unida por el amor de Dios. Vivir en fraternidad es un testimonio poderoso para el mundo, porque demuestra que el amor de Dios puede superar cualquier división y que, en Cristo, somos todos hermanos y hermanas. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta, compartir tu intención en los comentarios y activar la campanita de notificaciones para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Samuel, deseándote un día lleno de bendiciones.